a nuestra siguiente o al siguiente tema. ¿Cuál va a ser el siguiente tema? El siguiente tema es preguntarnos la razón de ser del proceso. Primero que nada, vamos a entender que el proceso es una forma de heterocomposición pública. Y aquí ya empezamos a estudiar esta figura, el proceso. Ya ven que no hemos hablado de él y nuestra materia se llama Teoría General del Proceso y no hemos hablado nada de proceso. Bueno, ya vamos a entrar con él. Lo primero, hay que indicar que es una forma de heterocomposición pública. ¿Qué quiere decir esto de heterocomposición? Las otras que estábamos viendo eran autocompositivas, ahora toca hablar de la heterocomposición. Cuando decimos que hay una heterocomposición, quiere decir que un tercero es el que resuelve el conflicto. En el caso concreto, la heterocomposición será siempre pública. Este tercero que va a resolver el conflicto lo hace por mandato legal. Siempre será una autoridad. Normalmente llamada juez, magistrado o ministro. Y aquí sí ya empezamos a hablar de esos términos que nos gustan a los abogados. ¿Se dieron cuenta? Yo dije la palabra juez y hasta vi que les brillaron sus ojitos. Porque es lo que ya quieren. El juez. Vamos a empezar entonces el estudio de esto. Piensen ustedes lo siguiente. Por regla general, cuando hablamos de un juzgador o de un proceso, lo que nos llega a la mente, pensémoslo, lo que hemos visto en la tele, es a dos sujetos parados ante un togado que va a resolver una controversia que le plantean. ¿Están de acuerdo? Esta idea que tenemos, debemos de analizar cuál es la razón de ser que exista el proceso. Es decir, ¿por qué existe? ¿Para qué servirá esta institución jurídica? Lo primero que hay que indicar es que el proceso es una institución jurídica. Esto quiere decir que todo lo que se haga en un proceso está previamente reglamentado en una ley. Por lo tanto, los tribunales existen antes de que yo llegue. La ley también existe antes de que yo cometa el hecho. Y el juzgador ya está nombrado desde antes para resolver este tipo de procesos. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque nuestra propia Constitución así lo establece. Por un lado, prohíbe los tribunales especiales y las leyes privativas. ¿Cómo van a entender ustedes esto? Un tribunal especial es un tribunal que se hace para juzgar a un sujeto en particular. Piensen ustedes, Osvaldo comete una falta y yo les voy a decir, Fernanda, Alejandra y Daisy van a juzgar lo que hizo Osvaldo. Y ya después de que lo juzguen, desaparece ese tribunal. ¿No creen ustedes que ese tribunal, hecho nada más para juzgar a Osvaldo, puede ser que lo condene? O también puede ser que lo absuelva.
Pero la idea es que no sabemos, porque nada más se hizo para Osvaldo. Cosa distinta sería si ya existiera el tribunal previo a que se desarrollen los conflictos, que esa es la garantía que nos da nuestro artículo 17 constitucional. Lo mismo ocurre con la ley. ¿Se imaginan si después de que se comete el hecho se considerará una falta? Violenta la ley. Ya vieron ustedes derecho constitucional, ¿no? Les pregunto. Estamos llevando ahorita. ¿Están llevando en este momento derecho constitucional? ¿Ya llegaron al artículo 13 o en qué artículo van? Todavía no, profe, creo. Bueno, por lo menos yo no. ¿En qué artículo va usted, Fernanda? Estamos viendo lo de derechos o sea, acabamos lo de derechos de los ciudadanos, que es lo del artículo 30, 33, 38. Bueno, hasta el 38 y así. O sea, ya están viendo el 30 y tantos y no han visto el 13. No, todavía no lo vemos. Ok. Pero denle ustedes una leída al artículo 13. Tal vez es para la clase, por lo menos aquí con nosotros, artículo 13, artículo 14, 16, van a ser muy, muy importantes. 17, son artículos constitucionales que nos van dando aspectos de garantía y de protección para todos nosotros. Uno de ellos es que no se nos puede aplicar un proceso para nosotros en particular, ni una ley dictada para nosotros, ni para beneficio ni para perjuicio. Eso será inconstitucional. Dígame, Edgar. Voy a decir justo eso, profe, si no me equivoco, creo que es el artículo 14 constitucional, ¿no? Que dice que no puede ser aplicada una ley en perjuicio de persona, ¿no? O sea, si una ley se reforma en el 2014 y alguien comete un delito, una ley penal, por ejemplo, se reforma en el 2014, aumentando la pena, pero alguien cometió el delito en 2013, no se le puede aplicar la pena que está aumentada, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, esa es otra, pero ahí estamos hablando de otra garantía. Ahí es la irretroactividad de la ley en perjuicio, en beneficio si se permite. Y más en materia penal, que el caso sería al revés. Tú cometes un delito este año, 2021, y para el 2022 abrogan ese delito, derogan ese delito. Entonces, pues tienes derecho a gozar de tu libertad porque esto ya no se considera sancionado. En beneficio sí, en perjuicio no, pero es otra garantía. Sí, tienes razón, pero la que yo me estoy refiriendo es la del artículo 13, que dice que quedan prohibidos leyes privativas y tribunales especiales. Así lo dice textual el artículo. ¿Estamos? Dígame, Alejandra, quería comentar algo. No, respecto a lo de mi compañero, justamente le iba a preguntar si era el principio de irretroactividad, pero ya lo mencionó. Ah, ok. Sí, reitero, tiene algo que ver, pero aquí no estamos hablando que se me va a aplicar retroactivamente una ley, sino que esta ley se hizo para beneficiarme o para perjudicarme. Igual que el tribunal. Estos tribunales especiales se consideran aquellos que se hacen nada más para juzgar un caso en particular y después desaparece. Una ley especial es aquella que tiene prácticamente nombre y apellido. La estamos haciendo para tal caso, para tal persona. Bueno, creo que ustedes por error ven las noticias alguna vez en su vida, ¿o no? ¿Sí o no?
y se enteraron de esta circunstancia que se quería hacer una... ¿escucharon hablar de la ley Bonilla allá en Baja California? No. ¿Qué noticias ven? ¿Las que da Yuya o quién? ¿Escucharon hablar de este transitorio donde se pretendía ampliar el mandato para el ministro Saldívar? Muy bien. Y ese artículo, esa ley en particular, ¿no les parece a ustedes que era una ley con nombre y apellido? Que decía, es para este ministro y ya después, ¿no? Todos los demás, su periodo es de tanto. Pero este en particular lo vamos a ampliar 2 años. Por lo tanto, ustedes escucharon que había mucha inconformidad con esta circunstancia. Tan es así que se sometió a que la Corte analizara su constitucionalidad o no. Recién este mes, ustedes escucharon, bueno, el mes anterior, escucharon que el ministro Saldívar dijo que no, de ninguna manera se iba a ampliar, etcétera, etcétera, etcétera. No escuchamos la determinación de la Suprema Corte. No se ha declarado, no sabemos si esto fue inconstitucional o no, pero bueno, ya no se va a aplicar. Pero a mí me parece, ese era un claro ejemplo de una resolución, de una ley privativa. El caso que yo les decía del gobernador Bonilla, en Baja California, venía en el sentido de que se realizó una elección para gobernador en ese estado por 4 años. Así se hizo la elección, así estaba establecido en ley, y el Congreso local del estado expide una nueva ley donde dice, bueno, sí, cuando competimos y todo decía 4 años, pero ¿qué creen que 4 años? Pues como que no. Pues si todos tienen 6, ¿por qué a mí nada más 4? Entonces, vamos a hacer una ampliación de mandato para que este gobernador no se quede 4 años, sino sean 6, porque eso es lo que realmente quiere la gente. Recuerden ustedes que el pueblo es bueno y sabio. Entonces se expide esta ley y así le decían, la ley Bonilla. Tenía nombre y apellido para que el gobernador actual no gobierne 4, sino 6 años. Otra vez, ¿esto será una ley privativa? Fue declarada inconstitucional. Y así como esas vamos a encontrar, lamentablemente, más ejemplos. Pero pensemos que nuestro proceso va a cumplir lo que dice la Constitución. Muy bien. Y por lo tanto vamos a tener leyes previamente establecidas. Tribunales ya formados, que no se hicieron para que me juzguen a mí, sino que son permanentes. Yo les pregunto, ¿cuál será la razón de que exista el proceso? ¿Cómo se lo explican ustedes o qué se imaginan ustedes? ¿Por qué creen que exista? ¿Quién quiere darme su opinión? O no importa por qué existen las cosas, nada más así hay que estudiarlas. A ver, dime, Naomi. Pues existe porque, por lo que hemos estado viendo, porque previamente hay un conflicto que no puede ser solucionado de otra manera. Entonces necesita de una autoridad que pues resolucione. Ok. Dice
la compañera que esto existe porque tenemos problemas. Pero ¿por qué el proceso como tal? Denise, dime. Porque cuando hay un conflicto se requiere hacer un análisis para obtener un fin, un objetivo que, pues, que le dé esa seguridad a las partes. Ok. Bueno, para tener seguridad entre las partes. Es otra circunstancia. Dime, Alejandra. Para que una persona neutra y con conocimiento de las leyes pueda llevar a cabo el proceso de este conflicto, eh, pues de una manera como justa. Sé que a lo mejor me estoy metiendo ahí un poco con un tema medio complicado, pero pienso yo. Muy bien, pero a ver, hemos visto que el conflicto es propio del hombre. El hombre viviendo en sociedad tiene conflictos. Y el proceso no nos parece natural, ¿o sí? Lo normal, lo natural es que el grande le pegue al chico, ¿o no? Pero yo les pregunto, ¿ustedes viviendo en sociedad les gustaría eso? Entonces, ¿qué función le encuentran al proceso? Estamos viendo su razón de ser. Ustedes me están diciendo, bueno, se usa así, pero ¿cuál será su razón? Dime, Aranza. Bueno, igual puede ser como catalogar los distintos tipos de conflictos e igual clasificar los distintos medios de solución y estructurarlos. Ok, pero el proceso no ve distintos medios de solución, el proceso ve uno. En sí él es un medio de solución. A ver, Erandi. Pues yo creo que perjudicar lo menos posible, porque, por ejemplo, como ya hemos visto en un conflicto siempre hay dos partes, o sea, siempre hay un problema y hay dos partes, y yo creo que ninguna de las dos partes va a contar la historia tal y como es, sino como más le conviene. Entonces, al momento de haber un proceso, pues se puede dar una resolución de una manera lo más neutra posible sin perjudicar mucho y, y pues de alguna manera satisfaciendo de alguna manera a las dos partes, no a las dos completamente, pero tampoco de una manera así total como antes, ya pues me robaste, te mato, ¿no? O te dejo sin nada. Ok, bueno, aquí se empieza a establecer algunas posturas ya teleológicas. Vamos a ver, lo que me interesa es entender las causas, las razones primeras, por qué tenemos un proceso, por qué ustedes le van a dedicar un semestre a estudiar esta figura y después le dedicarán varios semestres más a ver las particularidades de la misma. Entonces, es importante ir analizándolo. Muchas gracias, Erandi. Naomi, te escucho. Sí, profe, pues puede ser por el simple hecho de que pues se interesa por respetar o garantizar los derechos de las personas. Respetar o garantizar los derechos de las personas, pero pues para eso tenemos la ley, ¿no? ¿O necesitas el proceso para que eso ocurra? No, pues entonces como para hacer valer la ley. Ok. Muy interesante. Dime, Osvaldo. Pues yo tengo una idea parecida, compañera, más que nada para hacer valer nuestros derechos. Es como un mecanismo que la ley utiliza para que no nos violen los derechos. En este caso que mencionaba una idea original de que el fuerte le pega al más débil, ¿no? Entonces es como que un mecanismo para ayudarnos a defender esos derechos. Ok, bueno. Aquí estamos viendo entonces un poquito más. Dime, Ania. Pues sí, es casi un poquito parecido, que quizás lo que busca es pues mantener la paz y una sana convivencia entre los miembros de una sociedad. Ok. Pues fíjese, Ania,
Sánchez que justo esta es la primer postura doctrinal que se tiene. Así como lo acaba de decir usted, exactamente. Hay diversas posturas. Recuerden que en el derecho no nos ponemos de acuerdo en nada. Pues una de las situaciones que no nos ponemos de acuerdo es cuál es la razón de ser de esto que estudiamos. Algunos autores, un número considerable de autores, señalan, justo como lo acaba de decir Ana, nos van a decir que la idea del proceso se vincula histórica y lógicamente con la necesidad de organizar un método de debate. Y este método de debate tiene su razón de ser para erradicar la fuerza en el grupo social. Y con ello, asegurar el mantenimiento de la paz y las normas de convivencia. Porque como dijeron hace un minuto, bueno, pues, ¿quién lo dijo? No recuerdo ahora quién, que dice, es que si me roba lo mato. Híjole, bueno, pues creo que nos excedimos un poquito, ¿no? Normalmente las reglas en la antigüedad era ojo por ojo, diente por diente. Tampoco me puede exceder. Pero también dice este mismo refrán, ojo por ojo, diente por diente, pues ojo por ojo y todos nos quedaremos ciegos. Porque ¿qué pasaba con este uso de la fuerza? Como acertadamente, bueno, y creo que lo vivimos, ¿no? En su contexto actual, en las colonias donde viven, ¿no han visto alguna vez que un pleito de chamacos termina en un pleito de adultos? Y ya nada más están buscando la condición para que esto termine en otra cosa, a veces hasta en velorio. ¿O no? ¿O no se han enterado? ¿Donde ustedes viven no pasa eso? Sí, ¿no? En este país donde diario tenemos miles de, bueno, cientos de homicidios dolosos, donde vemos en noticias de televisión que un conflicto de vehículos termina en balacera, pues creo que necesitamos algo distinto que la pasión humana para resolver nuestros conflictos, porque nuestros conflictos se resuelven de modos muy violentos, o por lo menos causa incertidumbre. A mí me causaría terror. Entonces, les decía yo, no hay históricamente cómo encontrar en qué momento el débil convenció al fuerte que no lo golpeara, que mejor se sentaran ante un tercero para que el tercero diga quién de los dos tiene la razón. ¿Se dan cuenta? Y esto ocasionó la idea del proceso. Esta es una primera razón de ser, aceptada por varios autores. No obstante, hay otra postura. Y otra postura era similar a la que dijo otro compañero, no recuerdo ahora quién, en el sentido que el proceso va a ser una garantía, una forma de hacer valer nuestros derechos. ¿Quién fue quien dijo eso? ¿Se acuerdan? Sí, fui yo, profe. ¿Fue usted, Naomi? Ah. En el sentido de que el proceso nos ayuda a que nuestros derechos se hagan valer. Sin el proceso,
A mí de nada me sirve que yo tenga un código que me diga que tengo todos los derechos habidos y por haber, si no puedo exigir el cumplimiento. A esto, esta postura, esta nueva forma de analizar el proceso, lo tiene enfocado a lo que se le conoce como el garantismo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener derechos fundamentales y vamos a tener garantías. ¿Qué es una garantía? Una garantía es poder materializar este derecho. Y así como ustedes están estudiando en Constitucional les están hablando de muchos derechos. ¿Están de acuerdo? Y ustedes leen su Constitución y dicen, vivo en un país maravilloso, ¿a poco no? Tengo derecho a todo. ¿No les parece? Y ya después salen tantito a la calle y dicen, híjole, ay, pues como que esto no es tan así, ¿o sí? Bueno, pues el medio que ustedes tienen para cumplir, o mejor dicho, para que el Estado cumpla con estas obligaciones, es precisamente el proceso. Y aquí tenemos una segunda vertiente. Esta segunda vertiente es el proceso como garantía. El proceso como forma para solucionar, para que se respeten mis derechos. Y así el proceso se convierte en un límite al actuar del Estado. Esta postura del garantismo ya la iremos ampliando más adelante. Pero ustedes tienen entonces que empezar a analizar que el proceso puede ser estudiado desde dos lados. La primera, que es esta postura, vamos a llamarle utilitaria, extra lege, que señala que el proceso, su razón de ser es garantizar o establecer la paz y la armonía en la sociedad. Bueno, a mí no me parece que esto sea indebido. Me parece todo lo contrario, es muy cierto. Pero jurídicamente hablando, debemos de poder justificar la teleología de nuestro proceso desde un aspecto jurídico. Y en el aspecto jurídico es la naturaleza de garantía del proceso. El proceso se vuelve nuestro escudo, un límite al Estado. Porque ustedes dicen, bueno, sirve para resolver un conflicto, era lo que me platicaban hace un minuto. Pero cuando estamos hablando de un conflicto de Osvaldo contra Adrián, ¿están de acuerdo? Pero cuando el conflicto es el Estado, Ministerio Público quiere meterla a usted a la cárcel, Alejandra, ¿es lo mismo ese conflicto que el conflicto de Osvaldo contra Adrián? No. ¿Y usted necesitará protección adicional contra el Estado? Y eso se llama debido proceso. Y hay que estudiar cómo se reglamenta el proceso. De ahí que sea muy importante esta razón de ser. ¿Por qué? Porque si mi razón de ser es únicamente para que no haya conflicto, pues yo le diré, mire, la metemos a la cárcel en lo que averiguamos, porque el resto de la sociedad quiere paz. Y yo sé que esto ahorita le suena de, ay, maestro, ¿qué locuras dice usted a las 8 de la mañana? Pues crean que esto está vigente en nuestro país.
en nuestro país. Primero te damos cárcel y después vemos. Y es tristísimo. No se está entendiendo el proceso. Y su razón de ser de esta aberración es precisamente esa. Pues hay que salvaguardar la paz social. Imagínense cómo vamos a andar viviendo entre delincuentes. Cuando debiese de ser al revés. El proceso es un límite al actuar del Estado. El proceso me sirve a mí para que Alejandra no me lesione o yo no lesione a Alejandra. Si tenemos un conflicto, acudimos ante un juzgador. Porque vayan viendo entonces que los conflictos no son únicamente en un plano horizontal, como ocurre en materia civil o familiar, sino tenemos conflictos en un plano vertical, Estado contra ciudadano. Y ahí, por más que quieran decir, no vamos a tener un plano de igualdad. ¿Están de acuerdo? Soy yo contra el Estado. En el derecho administrativo, cuando es la administración pública, federal o estatal, en contra mía, pues también necesitamos cierta protección. Entonces están estas dos grandes vertientes. Ustedes tienen que decidir cuál les convence más. La primera, que vamos a llamarla como una versión tradicional. Y la segunda es esta versión garantista. Esta versión garantista surge de los postulados de un autor que se llama Luigi Ferrajoli. Ya escucharán hablar de él a lo largo de su carrera. ¿Qué es lo que establece este autor? Precisamente esto. Que los derechos no sirven de nada si no tienen una garantía. Hay garantías de primer orden y de segundo orden. El proceso es una garantía de segundo orden. Es decir, sin proceso, yo no puedo acceder al resto de mis derechos. Y así ustedes verán a lo largo de nuestra clase cómo hay diversos tipos de conflictos procesales, que aquí ya se van a llamar controversias, y ustedes van a empezar a analizar estas circunstancias. Ejemplo, en materia penal, un límite al actuar del Estado es la presunción de inocencia. Lo primero que tienes que hacer es presumirme inocente. Hay ocasiones, o muchas veces, en nuestro país esto todavía no se entiende, y aquí se te presume culpable. Aquí es todo lo contrario. No obstante, en la ley ahí viene. Por lo tanto, tenemos que hacerlo valer vía proceso. ¿Queda claro? Y ya iremos analizando estas cuestiones cuando me toque platicar con ustedes de procesal penal. Pero bueno, ¿quedó clara la razón de ser del derecho del proceso? Perfecto. ¿Qué postura les convence más? ¿La primera o la segunda? La segunda. A mí la segunda. La segunda. ¿Y a los demás? La segunda también, La profesor. segunda, profe. Recuerden que en el derecho ustedes tienen que tomar posturas, ¿eh? No se pueden quedar en medio no sirven para nada. Tienen que decir, estoy aquí o estoy acá. Porque si ustedes no entienden la razón de ser de esto, pues seguramente lo van a emplear mal, ¿o no? El día de mañana que sean legisladores van a legislar mal. O cuando sean ministros de la Corte van a resolver de este otro punto de vista. En lo personal, yo me adhiero por la segunda postura.
creo que el proceso es una garantía. Y su razón de ser es establecer los límites al poder estatal y potencializar mis derechos, permitirme acceder a ellos. La otra postura, muy respetable, pero creo yo que se presta a justificar a veces irregularidades, como la que les acabo de comentar. Con este supuesto vamos a mantener la paz y el orden social, se pueden violar muchos derechos. ¿Estamos? Muy bien. Y hay otra tercera postura, que es la tercera utilitaria. ¿Por qué existe el proceso? Y esto también me lo mencionaron ustedes mismos. Para resolver una controversia. Y ya. ¿Cuál es su razón de ser? Resolver la controversia que se plantea ante el juez. Pues esa creo que no tiene mayor explicación, ¿verdad? Pues ¿para qué sirve? Pues para resolver un pleito y vámonos. Esa es una postura netamente utilitaria. Pragmática, si gusta. ¿Quedaron claras las tres posturas? Perfecto. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo en nuestra clase el día de hoy. Les agradezco a todos y a todas su atención. Les deseo una bonita mañana fría que estamos teniendo y nos vemos el día viernes. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor.